¿Cómo les va, gente? Aquí les dejo otro cap de Goku en DC. Espero les guste. Enfoque de batalla. Tierra Cero. Dina y Bárbara se encontraban en el amplio patio de la mansión Wayne. El sol brillaba suavemente sobre los árboles del jardín, mientras ambas se movían con gracia, precisión y una velocidad que hacía que sus pasos parecieran casi invisibles. Frente a ellas, Tim y Dick jadeaban, claramente forzados a seguirles el ritmo. No era una competencia justa, y ellos lo sabían. Los guantes de entrenamiento ya estaban bastante marcados por los bloqueos fallidos y las caídas torpes. Bruce observaba desde el interior de la mansión, con los brazos cruzados y el rostro serio. Sus ojos analizaban todo con detenimiento, pero por primera vez en mucho tiempo, no era a sus pupilos masculinos a quienes observaba con orgullo. Dina y Bárbara estaban muy por encima. Y aunque al principio le costó aceptarlo, al ver el poco desempeño que estaban teniendo Dick y Tim, terminó por asentir con la cabeza, dándole a Bárbara el visto bueno para que tomara el rol de instructora. No entiendo cómo se volvieron tan buenas peleando, soltó Dick entre respiros, mientras se limpiaba el sudor de la frente con el antebrazo. Es imposible que superen los métodos de pelea de Bruce, ¿cierto? Bárbara se giró con una sonrisa ladina, casi como si hubiese estado esperando justo ese comentario. Creo que el método de pelea de Goku es por mucho más eficaz que el de Bruce, respondió con total naturalidad, acomodándose el cabello en una coleta, mientras se preparaba para otro movimiento. Tim levantó una ceja, perplejo. ¿Pero con quién demonios ha entrenado Goku para tener esas habilidades marciales?, preguntó, con una mezcla de frustración y genuina curiosidad. Dina, que hasta ese momento había estado en silencio, se acercó a paso lento. Su sonrisa era tranquila, casi burlona, y su mirada se clavó en Tim como si se tratara de una predicción. Créeme, dijo mientras lo miraba de reojo, cuando peleas contra Goku, incluso de manera amistosa, te das cuenta de lo inútil que eres peleando. Y sin decir nada más, giró el cuerpo con una rapidez impresionante. En un movimiento fluido y limpio, se acercó a Dick, quien no tuvo ni tiempo de reaccionar. En cuestión de segundos, lo tenía en el suelo, inmovilizado por una llave que parecía tan fácil de aplicar como si estuviera agarrando a un caniche. Maldita sea. Gruñó Dick desde el piso, con el rostro aplastado contra el césped. Creo que no mienten. Bárbara soltó una carcajada mientras se agachaba un poco para mirarlo con burla. Dijiste que no entendías cómo nos volvimos tan buenas. Bueno, ahí tenés tu respuesta. En ese momento, se escucharon pasos elegantes aproximándose desde la entrada del jardín. Alfred apareció con su porte impecable, sosteniendo una bandeja con una jarra de limonada y vasos de vidrio perfectamente alineados. Se detuvo al ver la escena, sin inmutarse. Joven Grayson, dijo con esa voz distinguida suya, cargada de sarcasmo sutil, le recomiendo que no esté tanto tiempo en el suelo. Podría traer bichos a la casa, y no me gustaría tener que fumigar el salón de entrenamiento otra vez. Dick solo suspiró, resignado, sin poder moverse del agarre de Dina. Gracias por la preocupación, Alfred, de verdad. No es preocupación, joven. Es protocolo. Alfred dejó la bandeja sobre una pequeña mesa de jardín y dio media vuelta, pero antes de irse, se permitió un comentario más. Señorita Bárbara, señorita Dina, excelente trabajo. Bárbara sonrió agradecida, mientras Dina solo le guiñaba un ojo al mayordomo. Aún no tuve el lujo de investigar a fondo el estilo de pelea de Goku, en esos años que estuvo con nosotros aquí, dijo Bruce con tono sereno, aunque sus ojos escondían cierta intriga al recordar los movimientos imposibles del Saiyajin. Me sorprende Bruce, ¿estuviste lento? ¿Qué pasó?, preguntó Dina con una media sonrisa, dejando caer el comentario con una mezcla de picardía y sarcasmo. Bruce giró lentamente el rostro hacia ella y le clavó una mirada filosa, como si estuviera decidiendo si valía la pena responder. Tranquilo, solo estoy bromeando, dijo Dina alzando las manos como si se entregara en son de paz, aunque sin borrar esa sonrisa divertida. Lo bueno es que tú sí te llevas bien con Goku. Y eso sumado a que ahora el Joker no está más en las calles, creo que las cosas mejoraron bastante.
Cierto. Él en esta tierra está, intentó decir Bárbara con un tono algo más serio, pero fue interrumpida. Goku lo mató, dijo Bruce con voz grave y directa, sin adornos. El silencio se hizo por un segundo. El aire pareció detenerse. Tampoco lo digas así, te hizo un favor, dijo Dina, cruzando los brazos mientras alzaba una ceja. Sus palabras salieron con una firmeza que no buscaba suavizar nada. Bruce desvió la mirada por un momento, como si le pesara revivir aquel dilema moral una vez más. Este tema, ya lo discutimos, dijo con un suspiro profundo, como si cada palabra le raspara por dentro. Él mató a una persona. Y eso, como tal, es injustificable, pero ya pasó. Dina soltó un suspiro por su cuenta, aunque el de ella venía más desde la resignación. Rodó los ojos con gesto cansado. Lejos de ese lugar. ¿Dónde demonios estamos? Mejor dicho, ¿dónde carajos nos dejó ese enano? Murmuró Monel mientras giraba sobre sí mismo, observando con frustración el entorno oscuro y húmedo. Calles vacías, faroles parpadeantes, un aire cargado de humo y pesadez. Gotham. No había duda. No lo sé, tú lo escuchaste también, contestó Elena, mirando en todas direcciones con cautela. Dijo algo como, no sé, diversión dislocada o visita turística multiversal, o alguna de esas estupideces que lanza como si fuera un poeta loco. Yo le presté la misma atención que a una alarma de auto a las 3 de la mañana. Monel frunció el ceño, suspirando con molestia. Ese maldito duende mágico debería aprender a hablar como la gente. Un los voy a lanzar a Gotham sin avisar hubiese sido suficiente. Y perdernos el factor sorpresa. Imposible. El tipo vive para joderte el día, replicó Elena mientras cruzaba los brazos, reconociendo sin lugar a dudas el barrio. Cuando Monel abrió la boca para responder, una voz ajena cortó el aire de golpe. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Dijo un hombre con voz burlesca, mientras emergía de un callejón acompañado de otros 6 sujetos con pinta de buscar problemas. La parejita romántica no sabe elegir buenos lugares para pasar la noche, ¿eh? Otro, con una sonrisa desagradable y una mirada cargada de intenciones asquerosas, se adelantó. Yo tengo un buen lugar para hacerla pasar a ella, la va a disfrutar, dijo mientras analizaba a Elena con descaro. Elena rodó los ojos, conteniendo una arcada. Ya recuerdo perfectamente por qué me mudé con Bárbara y Dina a National City, este tipo de mierda es el pan de cada día en Gotham, pensó, agotada. Uno de los tipos, creyéndose más valiente que los demás, se acercó con lentitud y estiró la mano, tocándole un mechón de cabello a Elena. ¿Qué tal si te muestro cómo te hicieron tus papás, nena? No alcanzó a terminar la frase, cuando de pronto su cuerpo se desplomó como un saco de papas, noqueado por un certero golpe en la nuca, cortesía de Monel. Goku siempre me decía que a basura, como a ustedes no se les da charla, se les noquea sin perder el tiempo, espetó Monel, con expresión seria mientras bajaba el brazo. Maldito infeliz. Gritó uno de ellos, y en cuestión de segundos, los 6 restantes se abalanzaron sobre él. Pero Monel ni se inmutó. Con los reflejos afilados y la precisión de alguien que había aprendido con uno de los guerreros más letales del multiverso, comenzó a esquivar con una fluidez casi danzante. Cada intento de golpe era frustrado con una esquiva elegante o un bloqueo firme, seguido de un contraataque rápido que dejaba a los atacantes inconscientes o revolcándose del dolor. Uno intentó abordarlo por la espalda, pero Monel giró sobre sí mismo, tomándolo del brazo y arrojándolo contra el suelo con tal fuerza que dejó una pequeña grieta en la acera. Cuando el último de los tipos cayó con un gemido, Monel se sacudió las manos como si hubiera limpiado polvo. Creo que deberías llevarte a tus amiguitos, le dijo al único que aún quedaba consciente, que retrocedía aterrado. Dudo mucho que 5 tipos tirados en el suelo sobrevivan mucho rato por acá a estas horas, y créeme, no querés llamar la atención de los otros locos de esta ciudad. El sujeto asintió nerviosamente, temblando, y empezó a arrastrar a uno de los suyos por la chaqueta, mientras Elena caminaba hasta quedar junto a Monel, sin poder evitar sonreír. Técnicamente, yo también podía con ellos, dijo con sarcasmo.
Sí, claro, pero te vi tan tranquila que pensé que te estabas divirtiendo, le respondió Monel con una media sonrisa. Bueno, te agradezco el gesto, caballero kryptoniano, dijo Elena con tono burlón mientras seguían caminando por la acera. Aunque admito que ver cómo aplicas lo que Goku te enseñó, fue bastante satisfactorio. Sí, creo que se sentiría orgulloso, añadió Monel, cruzando los brazos mientras volvía a mirar el cielo gris. Ahora solo queda averiguar por qué demonios nos mandaron justo acá. Tierra distinta. Si no peleas en serio, no podrás ganarle a nadie, fue la voz grave y cortante de Goku, como un disparo en medio del silencio. La frase resonó con una fuerza casi espiritual, como si no solo hablara de esta batalla, sino de una verdad profunda e inapelable. Su silueta se mantenía firme, imponente, con su cabello dorado largo flotando como llamas etéreas, su transformación en Super Saiyajin 3, dejando una presencia irrefutable en el aire. Frente a él, Siniestro estaba de rodillas, sujetándose el abdomen, jadeando sin aire. Sus manos temblaban. Su cuerpo, normalmente confiado y letal, no reaccionaba. No lograba entender qué clase de fuerza era la que lo había humillado de esa forma. Su mirada, siempre desafiante, ahora solo reflejaba confusión y miedo. «Cucu, ¿qué demonios eres?», preguntó con voz temblorosa, forzando las palabras entre jadeos. Cada respiración le costaba, como si el aire mismo se negara a entrar en sus pulmones. Estaba anonadado. Todo su entrenamiento, toda su arrogancia, todo su poder, no habían servido de nada. Goku lo miró sin moverse. Ni siquiera mostraba compasión. Sus ojos plateados estaban fijos, afilados, pero no vacíos. Dentro de ellos ardía la furia contenida, la decepción, la tristeza de ver a seres tan poderosos rebajarse a convertirse en peones de un régimen. «Soy un Saiyajin, criado en la tierra», respondió Goku con tono firme, como quien lanza un juicio. No lo dijo con orgullo ni como una amenaza. Lo dijo como quien recuerda quién es, con raíces firmes, como un árbol que jamás se dobló ante la tormenta. «Un Saiyajin. ¿Qué idioteces estás diciendo?», escupió Siniestro, aún sin poder comprender, su voz una mezcla de burla nerviosa y desesperación. Pero Goku ya no lo escuchaba. Su atención se había desviado. Sus ojos ahora se fijaron en alguien más. En Al Jordan. Tirado boca arriba, inmóvil, el antes Green Lantern apenas respiraba. Tenía los labios partidos, el uniforme desgarrado, y el anillo brillando débilmente, como si también se sintiera culpable. Goku caminó hacia él. Cada paso suyo hacía crujir el suelo. Su energía, incluso contenida, era tan densa que se podía sentir en el aire, como una presión constante sobre el pecho. «No puedo creerlo», dijo con la voz grave y cargada de decepción. «Has caído tan bajo como para unirte al enemigo, y aún así fallaste». Al apretó los ojos con fuerza. Su rostro se contrajo como si las palabras de Goku dolieran más que cualquier golpe que hubiera recibido. Si no aceptaba el anillo, ella iba a morir», murmuró con dificultad, como si la culpa se le atascara en la garganta. Goku se detuvo en seco. Cerró los ojos por un segundo y respiró profundo. No por calma, sino para no gritar. «Tu error», dijo, abriendo los ojos con una mirada que perforaba, «fue elevarla al cielo, sabiendo que estabas por entrar en una pelea. No protegiste a quien amabas. La usaste como excusa para justificar tu decisión». Al se mordió el labio. El temblor en sus manos era evidente. «No podía dejarla morir». «Pero sí podías traicionar a tus amigos», interrumpió Goku, esta vez más serio, más tajante. «Si no puedes estar del lado de quienes luchan contigo, de quienes han confiado en ti, ¿qué clase de valores crees que estás defendiendo?». Siniestro, aún de rodillas, solo podía observar. Había visto muchas cosas, demasiadas, pero jamás algo así. Nunca a Al en ese estado, y jamás a alguien como Goku. No entendía lo que estaba pasando, y eso lo sacaba de quicio. «Cierra la boca», gritó Al con los ojos llenos de rabia y lágrimas contenidas. «Tú no sabes nada». Superman estaba haciendo lo correcto. El mundo necesitaba control. La gente necesitaba orden.
Nosotros actuamos cuando ustedes empezaron a jugar a los héroes rebeldes. Goku lo miró en silencio por unos segundos. Silencio que pesó como plomo. Entonces se acercó, se agachó, y lo agarró del uniforme con una sola mano, levantándolo del suelo con una fuerza brutal. Al ni siquiera pudo resistirse. El puño de Goku temblaba, pero no de esfuerzo, de ira contenida. ¿Tú crees que yo traicionaría a mis amigos solo por poder? Rugió, y su voz retumbó como un trueno en medio del campo de batalla. Sus palabras rompieron el aire, y hasta el mismo suelo tembló bajo sus pies. ¿A quién recurrirás cuando no te quede nadie? Gritó con furia, la voz quebrada por la intensidad del momento. ¿A quién, Al? Porque no va a haber nadie. Nadie. Traicionaste a la gente que creyó en vos. Que te consideró un amigo, un hermano de lucha. Al no dijo nada. No podía. Las lágrimas caían solas. Era como si, en ese momento, toda la culpa, todo el peso, se derrumbara sobre él. Y Goku lo soltó. Sin más. El cuerpo de Al cayó como un peso muerto, estrellándose contra el suelo con tanta fuerza que se abrió una grieta. Un boquete profundo que lo dejó ahí, tirado, hundido física y emocionalmente. No solo había perdido la pelea, había perdido mucho más. El silencio fue absoluto. Nadie se movía. Ni Siniestro, ni los demás que habían observado desde la distancia. Todos estaban paralizados, no por miedo al poder de Goku, sino por lo que había significado ese momento. Porque el golpe más fuerte no fue físico, fue todo lo demás. Goku dio un paso atrás. Aún furioso. Su respiración era agitada, su energía seguía vibrando en el aire, pero su mirada ahora tenía un dejo de tristeza. No vine a este mundo a pelear por capricho, murmuró finalmente. Vine para proteger lo que aún vale la pena salvar. Y con eso, se giró lentamente, dispuesto a marcharse de esa escena que había dejado marcada a fuego. Pero entonces, lo sintió. Un escalofrío recorriéndole la espalda como si alguien hubiese dejado caer un balde de agua helada desde el cuello hasta los talones. Fue tan repentino, tan intenso, que Goku se detuvo al instante. Su cuerpo entero se tensó, y sus ojos, aún brillando con la intensidad del Super Saiyajin 3, se clavaron en un punto frente a él, un punto que para los demás parecía vacío. Pero no lo estaba. Ahí estaba aquel ser, bajo, regordete, piel pálida, ojos sin brillo, sin furia, sin vida. Pero su presencia, esa presencia lava el alma. ¿Qué está mirando? Murmuró Siniestro aún de rodillas, con el ceño fruncido. Había seguido el rastro visual de Goku, pero no veía nada. Nadie lo hacía. Excepto él. Saiyajin, dijo una voz calmada, apagada, desprovista de emociones. Una voz que parecía no tener prisa, ni enojo, ni propósito, y aún así, tenía más peso que cualquier otra. Goku se giró levemente, observando con creciente tensión al pequeño ser que acababa de materializarse. La piel del Saiyajin se erizó sin que él pudiera evitarlo. El aire a su alrededor se volvió más denso, como si la gravedad hubiera aumentado de golpe. El ambiente entero parecía responder al nuevo invitado, incluso la luz misma parecía apagarse cerca de él. ¿No sientes que estás perdiendo el tiempo?, preguntó el ser con voz neutra, como si estuviera haciendo una observación cualquiera, sin emoción. Goku no respondió de inmediato. Su respiración se volvió cuidadosa. Su mirada, por primera vez en mucho tiempo, mostraba una mezcla de desconcierto y nerviosismo. No era miedo puro. Era algo más, como si algo en lo más profundo de su ser le estuviera diciendo que no estaba frente a un enemigo común. Era como si una parte de él, instintiva y ancestral, supiera que lo que tenía delante, no debía existir. Este sujeto, murmuró Goku por lo bajo, tragando saliva. Su garganta se había secado de golpe. Lo que sentía no era solo energía, era una presión. Un abismo. Porque podía sentirlo. El aura que emanaba de aquel ser no tenía forma, ni color, ni violencia, y aún así, era monstruosa. Era como si media tierra estuviera siendo aplastada por una fuerza invisible. No, peor, era como si el concepto mismo de esperanza se apagara lentamente en su interior.
Si tuviera que ponerle un nombre a lo que sentía, sería justo ese: desesperación. Y el nombre, sin dudas, le hacía justicia. El ser lo miró sin mover ni un solo músculo de su rostro. Nada se reflejaba en sus ojos. Ni interés. Ni diversión. Ni odio. Nada. No te dejes intimidar por mi poder, continuó el ser con la misma voz plana, aunque las palabras se sintieron como cuchillas en la mente de Goku. Solo dejé que pudieras percibir una fracción de mi aura. Te notaba, confundido. Distraído. Algo perdido. Goku apretó los dientes. Dio un paso firme hacia atrás, como preparándose para cualquier cosa, pero sin lanzar aún un solo ataque. Su cuerpo estaba tenso, como una cuerda a punto de romperse. Nunca se había sentido así. Ni siquiera contra Bills o Jiren. Dina, bonito nombre, dijo desesperación desconcertando a Goku y con eso desapareció. Goku aún no podía sentir el ki de nadie, así que solo se elevó al cielo y con la mirada perdida buscaba para dónde ir. Despegó como si fuese un cohete en una dirección, dejando a Siniestro mirando el cielo confundido. Lejos de ahí, Oliver y Dina estaban en un Kit Kat. La transmisión de la Batcueva cortó la tensión como un cuchillo. Dina, no te recomiendo ir a ese lugar. Tú y Oliver están teniendo una segunda oportunidad de vida. No la desperdicien, advirtió la voz profunda de Batman, cargada de esa seriedad que rara vez dejaba espacio a las emociones. Dina apoyó un codo en la consola, y con el ceño fruncido contestó con firmeza. Bruce, si nosotros no lo detenemos, nadie lo va a hacer. No me pidas que me quede sentada mientras otros caen allá abajo, dijo, y su voz temblaba no de miedo, sino de determinación. Oliver asintió suavemente, sin quitar los ojos de los controles. ¿Sabes cómo es, Bruce? No somos del tipo que se queda viendo las noticias desde el sofá, añadió, con ese toque sarcástico que usaba cuando la tensión se hacía demasiado espesa. Del otro lado, Batman respondió sin adornos. Goku apareció. Acaba de derrotar a más de 300 linternas amarillos en menos de 2 minutos. Siniestro quedó completamente fuera de combate. Oliver parpadeó, y por un instante el Kinghead pareció quedarse en silencio absoluto, como si el mundo alrededor se hubiese detenido por el peso de esas palabras. ¿Me repites la cantidad?, preguntó Oliver, entre atónito y escéptico. No fue un error. Confirmado por múltiples satélites. Y no solo eso, luego simplemente se detuvo, como si escuchara algo. Y después, desapareció. Voló hacia una dirección que aún estamos intentando rastrear. Dina y Oliver se miraron por un instante. ¿Tiene idea de hacia dónde fue?, preguntó Dina, con el comunicador ya en mano. Negativo. Salió como un rayo. Jon intentó localizarlo mentalmente pero algo se lo impidió. Fue como si se bloqueara por decisión propia. O por algo más fuerte. Dina chasqueó los dientes, frustrada. No me sirve. Necesito saber si sabe dónde estamos, si él piensa que estamos en peligro, dijo con urgencia. Luego miró a Oliver. ¿Y si no escapó de algo? ¿Y si está viniendo a nosotros? Oliver frunció el ceño, pensativo. ¿Crees que escuchó algo que lo hizo reaccionar? No me sorprendería. Si Goku está volando así, no es por miedo. Es porque alguien que le importa está en juego, dijo Dina, y su voz se volvió más baja, más seria. Y si eso es así, significa que está viniendo directo hacia nosotros. Oliver abrió los ojos de par en par al comprender la implicancia. Bruce, ¿hay forma de rastrear su trayectoria exacta? Estamos intentándolo, pero no hay forma de seguir su velocidad. Simplemente desapareció del radar. Pero, ahora que lo decís, su dirección parecía coincidir con la ruta que ustedes están tomando. ¿Creen que va hacia ustedes? Dina asintió lentamente, aunque sabía que Batman no podía verla. No lo creo. Lo sé, respondió con certeza. Oliver tomó el control del Kinghead con fuerza. Entendido. Pero si Goku va hacia ustedes, es porque los cree en peligro. Y si él lo cree, entonces más vale que estén alerta, concluyó Batman, antes de cortar la transmisión.
Creo que no hay tiempo para pensar en qué está haciendo Goku, nuestro objetivo está ahí, dispara, dijo Oliver, viendo como Superman cayendo junto a un linterna verde. Dina no dudó. Ajustó los controles del Kinghead con rapidez y cargó los proyectiles dirigidos, apuntando directamente hacia la figura que avanzaba hacia ellos como un misil viviente. Con el dedo apretando el gatillo, liberó la ráfaga. Los proyectiles explotaron de lleno contra el pecho de Superman, deteniéndolo en el aire y haciéndolo caer como una roca encendida. El golpe fue brutal, pero el kryptoniano se recuperó al instante. Flotando entre el humo de la explosión, sus ojos brillaron de furia. No pensó. No razonó. Solo vio rojo. Convencido de que era un ataque planeado por Batman, sin mediar palabra, sus ojos ardieron de inmediato, liberando un torrente de rayos de calor directo al Kinghead. La nave no tuvo oportunidad de esquivarlo. La explosión fue ensordecedora. La enorme bola de fuego devoró el cielo, iluminándolo de rojo y naranja como una segunda puesta de sol. Pero, por fortuna, Dina y Oliver, previendo la reacción violenta, se habían arrojado al vacío segundos antes del impacto. Cayeron pesadamente entre la maleza, rodando por el suelo, cubriéndose la cabeza mientras los restos ardientes del Kinghead caían como lluvia infernal a su alrededor. Oliver se puso de pie primero, tambaleándose ligeramente. Miró al cielo y, viendo la silueta arrogante de Superman flotando en medio del humo, no pudo contenerse. No dudaste ni un segundo en destruir eso, kryptoniano asesino. Gritó con toda la rabia contenida en su pecho. La voz de Oliver fue como un dardo venenoso para Superman. Bajó la mirada, endureciendo el rostro. Sus ojos azules se enfocaron en la figura que le hablaba desde el suelo. Tú, musitó Superman, sorprendido. El mismo, respondió Oliver con desprecio, levantando la cabeza desafiante. El mismo que quisiste matar solo porque tuve el valor de decirte la verdad sobre Lois. El nombre prohibido cayó como una piedra en un lago en calma. Superman apretó los dientes, la mandíbula temblándole de pura rabia. No menciones su nombre, gruñó, y sin pensarlo dos veces, descendió a toda velocidad dispuesto a aplastarlo. Pero antes de que pudiera tocar el suelo, un estruendo sónico llenó el aire. El grito de Dina golpeó a Superman como una ola de fuerza imparable. El kryptoniano perdió el equilibrio en pleno vuelo y cayó pesadamente contra el suelo, abriendo un pequeño cráter bajo su cuerpo. Dina se acercó despacio, cada paso suyo era una declaración de guerra. ¿De verdad creíste que vendría solo contra el supuesto hombre más fuerte de la Tierra? Dijo, mirándolo desde arriba, con absoluto repudio brillando en sus ojos. Superman se incorporó lentamente, sacudiéndose el polvo. Su rostro, por primera vez en mucho tiempo, no era el de un dios invencible, sino el de un hombre atrapado en un mar de culpa. Dina, yo nunca quise dañarlo, balbuceó, su voz mucho más baja, casi humana. Pero Dina lo interrumpió, sin piedad, con la rabia que había estado conteniendo por demasiado tiempo. ¿Quieres que ahora te tenga pena? Espetó con amargura. Si no fuera por ese chico nuevo, ese tal Goku, lo habrías matado sin pensarlo dos veces. Superman abrió la boca para responder, pero no encontró palabras. Solo quedó allí, de pie, entre el humo y la ceniza, con el peso de sus propios pecados aplastándolo. Intentó otra vez, pero Dina le dio el golpe final, no con puños, sino con palabras que cortaban más que cualquier arma. Cállate. Si Lois pudiera verte ahora, comenzó a decir, pero su frase quedó truncada. En un instante, Superman se movió, tan rápido que parecía que el viento mismo había explotado. Dina apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando la mano de acero del kryptoniano la sujetó del cuello y la levantó del suelo como si fuera una muñeca de trapo. No la menciones. Rugió, con una furia casi inhumana. Dina forcejeaba, pateaba, pero la fuerza que la sostenía era demasiado grande. Oliver, viendo la escena, no pensó. No dudó. Actuó. Con toda la fuerza que su cuerpo podía reunir, Oliver le propinó un puñetazo directo al rostro de Superman. Un golpe brutal que, contra toda lógica, envió al kryptoniano a volar varios metros, estrellándose contra un cúmulo de escombros humeantes.
Superman se quedó unos segundos tirado, aturdido, mirando a Oliver con incredulidad. Se llevó una mano al rostro, tocándose el pómulo donde había recibido el impacto. ¿Cómo?, murmuró, con la mente tambaleándose. Oliver, jadeando, sonrió de lado, con una mueca cargada de desafío. Parece que hicieron efecto las pastillas del murciélago, dijo, refiriéndose a las pastillas que Bruce había desarrollado para igualar la fuerza de los humanos a la de los metahumanos. Superman abrió los ojos de par en par. Reconoció de inmediato de qué hablaba. Las famosas pastillas de refuerzo molecular, las mismas que en su momento Bruce había creado en secreto como un acto desesperado para equilibrar la guerra. Y ahora, Oliver Queen, un simple arquero, estaba de pie frente a él. Superman comenzaba a reincorporarse lentamente, apoyando una rodilla en el suelo, con la mirada aún aturdida por el golpe anterior. Pero no llegó a levantarse del todo. El estruendo del disparo cortó el aire como una sentencia. Una bala verdosa cruzó la distancia en un abrir y cerrar de ojos, y con un impacto sordo, se incrustó justo en su pecho. La kriptonita chispeó al hacer contacto, quemando la carne del kriptoniano al instante. Superman soltó un gruñido gutural, llevándose ambas manos al pecho mientras caía de espaldas, jadeando por el dolor, con los ojos desorbitados. Oliver se acercó con paso firme, sin apartar la vista del cuerpo del dios caído, con el rifle aún humeante en sus manos. Pensé que serías más rápido para esquivar eso, pero parece que no. No te preocupes, disparé a una zona no letal. ¿Sabes por qué? Porque Batman todavía quiere que sigas con vida, dijo Oliver, bajando lentamente el arma mientras mantenía la mirada fija en el kriptoniano herido. Dinah, aún recuperándose del impacto de la escena, miró a Superman con una mezcla de rabia y lástima. Tocó su comunicador y habló con firmeza. Guy, lo logramos. Superman calló. Trae a Gantet y dile que se lo lleve, este monstruo ya no pertenece a la Tierra. Mientras hablaba, sobre ellos, la batalla entre los linternas verdes y los amarillos seguía desatándose en el cielo. Sin embargo, nadie notó una amenaza aún mayor acercándose. Un anillo amarillo, flotando como si respondiera a un llamado invisible, descendió lentamente y se colocó en el dedo de Superman. Entonces, la voz mecánica del anillo se hizo oír, estremeciendo a todos los presentes. Kal-El del planeta Krypton, tienes la habilidad de infundir gran miedo. El anillo comenzó a brillar intensamente mientras eliminaba la bala de kriptonita de su cuerpo, restaurando sus heridas. Superman volvió a ponerse de pie, más imponente y peligroso que antes. ¡No!, gritó Oliver al ver lo que estaba ocurriendo. Levantó su arma para intentar algo, cualquier cosa, pero no tuvo tiempo. Superman activó su visión de calor y, en un parpadeo, un rayo letal perforó el cráneo del arquero. El cuerpo de Oliver cayó sin vida, con un golpe seco, ante los ojos horrorizados de Dinah. Ella se quedó paralizada, sin palabras. Un vacío se abrió en su interior al ver cómo el amor de su vida había sido asesinado en cuestión de segundos. Vas a pagar por esto, no me importa lo que diga Batman, vas a morir, dijo Dinah con la voz quebrada, apretando los puños mientras las lágrimas luchaban por salir. Pero antes de que pudiera moverse, Superman volvió a sujetarla por el cuello con una sola mano. Me has causado demasiados problemas, tal vez sea hora de que te reúnas con Oliver, dijo con frialdad, alzándola en el aire con fuerza. ¿Ves mis ojos? Todo lo que estás haciendo está siendo grabado, tu reinado terminó, dijo Dinah con una sonrisa débil, pero desafiante. Superman frunció el ceño, lleno de furia. Sabía que había perdido el control. Sabía que, con ese video, ya no habría retorno. Apuntó con su brazo, listo para atravesarla sin piedad. Pero justo cuando iba a golpear, una mano firme detuvo su movimiento. Su brazo quedó inmóvil, bloqueado como si hubiese impactado contra una montaña. Tanto Dinah como Superman giraron la cabeza al mismo tiempo. Allí estaba él. Un guerrero de cabello largo, rubio, sin cejas, su aura brillaba como un sol furioso. Vestía la misma ropa que Goku, pero su presencia era aún más intensa.
Será mejor que te detengas, maldito asesino, dijo Goku con la voz cargada de una furia que pocas veces había mostrado. Superman, ahora investido con una fuerza completamente diferente, reaccionó con una velocidad y brutalidad que ni siquiera Goku anticipó. Con un simple estallido de energía potenciado por el anillo amarillo, logró liberarse del agarre del Saiyajin y, en un segundo, lanzó un empujón que hizo que Goku saliera despedido hacia atrás, arrastrando su cuerpo por el suelo, levantando tierra y rocas a su paso. El impacto resonó como un trueno en medio del caos. Desde el otro lado del mundo, en la Batcueva, Bruce observaba todo a través de los satélites de la Liga. La imagen de Goku siendo arrojado por Superman lo sacudió. Sin perder tiempo, abrió el canal de comunicación con el equipo. «Dina, ¿me escuchas?», dijo con urgencia, su voz cargada de una tensión poco común. «Tienes que salir de ahí. Hay que evacuar inmediatamente». Pero Dina no respondió. Ella yacía de rodillas sobre el suelo, jadeando, con la vista perdida en el punto exacto donde el cuerpo sin vida de Oliver aún se encontraba. Las lágrimas le nublaban la visión, y aunque el comunicador vibraba en su oído, el dolor y el shock no la dejaban procesar las palabras. La escena la había roto por dentro. Su corazón estaba destrozado, y el aire simplemente no alcanzaba para estabilizar su cuerpo. Su mente aún repetía la imagen de Oliver cayendo, la forma en que Superman lo había asesinado sin piedad. «Dina, sé que puedes oírme. Escúchame bien», continuó Batman con voz más firme. «Superman ahora es portador de un anillo amarillo. Eso significa que ha infundido miedo en cada rincón del planeta, en cada persona que lo vio. ¿Entiendes lo que eso representa?». Bruce hizo una pausa, respirando hondo antes de seguir. El nivel de poder que posee ahora va más allá de lo que cualquiera de nosotros podría haber imaginado. Goku es fuerte, pero ni siquiera él está listo para esto. No podemos actuar sin una estrategia clara. Dina, por favor, hay que idear otro plan. Con Goku. Goku se tronó el cuello con calma, listo para enfrentarse a Superman. Su expresión era serena, determinada, y sus músculos estaban tensos como si presintiera la magnitud de la batalla que se avecinaba. Sin embargo, algo inesperado ocurrió. Superman, con el poder del anillo amarillo brillando intensamente en su mano, simplemente despegó hacia el cielo. Lo ignoró por completo. «¡Oye!», gritó Goku alzando la voz, frunciendo el ceño. «¿A dónde crees que vas?». Pero no obtuvo respuesta. El kryptoniano ascendía más y más en el cielo, disparado como una lanza viviente, y en su trayecto comenzó a eliminar sin piedad a cada linterna verde que se atreviera a interponerse. El poder del miedo lo envolvía, amplificaba su furia, y convertía su presencia en una pesadilla para cualquier enemigo. «Esto es lo que querías, Gantet», tronó la voz de Superman, resonando por los comunicadores. «Porque si es así, sigue mirando». Desde el suelo, Goku observaba con incredulidad. Su ceño se frunció más al ver la matanza que Superman comenzaba a cometer entre los linternas. No podía permitir que eso continuara. Decidido, impulsó su cuerpo hacia el cielo, dispuesto a alcanzarlo, pero justo en ese instante, una figura apareció detrás de él. Siniestro. Con una expresión oscura, materializó una afilada hoz de energía amarilla y, sin mediar palabra, la lanzó directo a la espalda de Goku. El arma atravesó al Saiyajin sin resistencia alguna. Pero un segundo después, el cuerpo de Goku se desvaneció como si fuera una imagen proyectada, un simple residuo de energía. «¿Qué demonios?», masculló Siniestro, desconcertado. «Siempre he dicho que los que atacan por la espalda son unos cobardes», se oyó una voz justo detrás de él. Goku estaba allí, intacto, con los brazos cruzados y una mirada fría clavada en su atacante. «¿Cómo?», balbuceó Siniestro, incapaz de entender qué había pasado. «Digamos que tengo mis truquitos», respondió el Saiyajin con una sonrisa ladeada. Siniestro apenas pudo reaccionar. En un parpadeo, Goku ya estaba frente a él, encestando un golpe seco en su abdomen. El impacto fue tan brutal que Siniestro se encorvó al instante, escupiendo saliva, el dolor apoderándose de todo su cuerpo.
Aún así, impulsado por el orgullo y la rabia, el líder de los Sinestro Corps generó una enorme piedra con su anillo y la dejó caer sobre Goku con la intención de aplastarlo. El estruendo fue masivo. La piedra quebró el suelo, levantando una nube de polvo. Pero Siniestro no tuvo tiempo para saborear una victoria ilusoria. Goku reapareció detrás de él con un movimiento invisible al ojo humano y, con una patada voladora precisa, le impactó la nuca con tal fuerza que el cuerpo entero de Siniestro cayó como un muñeco, con el rostro incrustándose en la tierra. Lo siento, no tengo tiempo para jugar contigo, dijo Goku, flotando hacia arriba. Superman está fuera de control. Sin perder más tiempo, se impulsó hacia la atmósfera a toda velocidad. Sin embargo, cuando estaba por alcanzarlo, vio algo que lo paralizó por un segundo. Un rayo de energía verde impactó contra Superman, pero no le hizo nada. El kryptoniano ni siquiera se inmutó. Lo siguiente que vio Goku fue escalofriante. Superman sujetaba a Ganthet por el cuello. No, susurró el Saiyajin al ver lo que se avecinaba. Superman atravesó la atmósfera llevándose al guardián, y sin detenerse, lo arrastró a gran velocidad hasta estrellarlo contra un planeta viviente. Mogo, el centinela de los linternas verdes. El impacto fue tan brutal que Goku vio desde el cielo como el planeta comenzó a colapsar. Pero no terminó allí. Superman siguió empujando los restos con Ganthet atrapado en su puño, atravesando órbitas, hasta que ambos desaparecieron, cayendo directo al sol. Y en cuestión de segundos, el astro tuvo una erupción gigantesca. Una onda de calor y luz estalló desde su núcleo, iluminando la mitad del sistema solar. Goku, aún flotando en la atmósfera, supo de inmediato lo que había pasado. Ganthet había muerto. Mogo también. Y la energía del sol se había desestabilizado momentáneamente. Fue en ese momento que algo cambió. Sintió como sus sentidos regresaban. El flujo de energía que antes parecía distante, volvió con una claridad absoluta. Podía sentir el ki de cada ser vivo en el planeta, escuchar sus corazones latiendo, como si su conexión con la vida hubiera sido restaurada de golpe. Parece que convencí a mi hermano de que te dejara en paz, dijo una voz suave frente a él. Goku alzó la mirada. Muerte estaba allí. Muerte, saludó Goku con una sonrisa tranquila, bajando un poco la guardia. No sé si estás contento o confundido, dijo ella con una pequeña risa, pero debo admitir que cuando usas esa transformación sin cejas, pareces más un villano que un héroe. No eres tan graciosa como crees, le respondió él con sarcasmo. Tal vez, admitió ella, encogiéndose de hombros con gracia. En fin, me retiro. Tengo que hablar con mi otro hermano, Destino. Y con un gesto delicado, desapareció. Goku se quedó pensativo unos segundos, procesando todo lo que acababa de ocurrir, hasta que lo sintió. Una energía descomunal venía hacia él. Instintivamente se giró, justo a tiempo para interceptar el puño de Superman. El impacto fue titánico. Ambos chocaron puños en el aire, generando una onda de choque tan potente que atravesó la atmósfera como una explosión invisible. Las nubes se disiparon. El cielo tembló. Y en la tierra, los efectos se sintieron al instante. Edificios enteros vibraron hasta colapsar. Los cristales estallaron en 1000 pedazos, y los escombros llovieron por las calles, hiriendo a cientos de personas. Goku giró rápidamente en el aire, buscando un ángulo para atacar la espalda de Superman, pero el kryptoniano, anticipando su movimiento, activó un escudo de energía rojiza que bloqueó el golpe con una potencia brutal. El impacto entre el puño de Goku y el escudo resonó como un trueno en lo alto del cielo. Acto seguido, Superman respondió con un potente puñetazo directo al rostro del Saiyajin, pero Goku cruzó sus brazos en forma de X, resistiendo el impacto. A pesar del bloqueo, la fuerza del golpe lo hizo retroceder varios metros en el aire, dejando tras de sí una estela de energía que cortaba las nubes. Has incrementado tu fuerza, dijo Goku, acomodando sus muñecas y mostrando una sonrisa ladeada, como si todo aquello lo estuviera divirtiendo. No sé qué te hace tan feliz, respondió Superman con frialdad, con los ojos brillando de rabia y arrogancia. Voy a eliminarte aquí mismo.
Solo eres un estorbo, una plaga que molesta la paz que construí para mi planeta. Goku soltó una breve carcajada, no de burla, sino de genuina emoción por el desafío. El viento que los rodeaba se intensificaba con su ki, distorsionando el aire a su alrededor. ¿Eso es lo que tú llamas paz?, preguntó con desdén. Pues me parece una prisión disfrazada. Y si te soy sincero, estoy ansioso por ver hasta dónde llega tu fuerza. Quizás así entienda por qué estás tan seguro de ti mismo. Superman frunció el ceño, claramente irritado por la falta de miedo en el rostro del Saiyajin. Solo te motivaré un poco, añadió Goku, inclinándose hacia adelante, listo para atacar de nuevo. No le llegas ni a los talones a mi amigo Clark. La burla en su voz era evidente. Esa sonrisa altanera en su rostro fue la chispa final para encender la furia del hombre de acero. ¿Qué dijiste?, rugió Superman, completamente fuera de sí, cargando con furia ciega hacia el Saiyajin. Su puño buscaba impactar con una fuerza demoledora, como si pretendiera borrar a Goku de la existencia en un solo golpe. Pero no fue suficiente. Goku no se movió. Lo detuvo con una sola acción firme, aferrando los hombros del kryptoniano con ambas manos, como si el ataque hubiese sido el de un niño rabioso. En el mismo movimiento, sin siquiera dudar, Goku inclinó su cabeza hacia adelante y estrelló su frente contra la de Superman con un sonido seco y contundente que hizo temblar el aire a su alrededor. El golpe fue preciso. Nada desmedido. Un recordatorio. Superman dio un paso atrás, tambaleándose por el impacto. Te recomiendo que te calmes, dijo Goku con voz grave, sin levantar el tono, aunque sus palabras eran tan afiladas como un cuchillo. Si peleas así, no lograrás nada. No posees ningún estilo de combate, y si solo te basas en tu fuerza, nunca me ganarás. Y sin esperar respuesta, giró ligeramente el torso, sujetando el brazo derecho de Superman y doblándolo con una técnica que mezclaba velocidad y dominio absoluto del cuerpo. El kryptoniano gritó, más de rabia que de dolor, intentando zafarse, pero sin éxito. Solo estás estorbando en todo mi plan, maldito. Gritó Superman, liberando su visión calorífica sin control alguno. Sus ojos ardían en amarillo, la energía explotaba alrededor, como un volcán a punto de estallar. Pero justo cuando pensó que Goku retrocedería, ¡pam! Una patada directa, seca, precisa, estalló contra el costado de su cabeza. Superman salió volando por el aire, girando sobre sí mismo antes de chocar de espaldas contra el suelo, levantando una enorme columna de polvo. El aire quedó en silencio por un momento. Goku descendió lentamente, con el cabello dorado largo ondeando al viento, y los ojos serios, penetrantes. Se detuvo justo frente al kryptoniano, que aún intentaba levantarse entre gruñidos y espasmos de frustración. Deja de comportarte así, eres débil, no tienes habilidad de combate, no representas en nada al verdadero Superman, eres patético, dijo Goku sentenciando la pelea. Lo siento, pero lo mejor será que termine con esto, dijo Goku, pero en eso fue impactado por un ataque de rayo rojo. Lo siento, pero no puedo dejar que hagas eso, dijo Cyborg apareciendo en el lugar. Siniestro también había podido recuperarse y con molestia miraba al Saiyajin. Eso me tomó por sorpresa, dijo Goku mirando como ahora también se situaba en el lugar. Goku por su parte sonrió, si de verdad iban a pelear todos juntos, él pasaría a su siguiente nivel, viéndose como su pelo pasaba a un color rojo. Pero cuando Goku se colocó en pose de pelea, en instantes fue teletransportado del lugar. ¿Qué sucedió?, preguntó Al. No lo sé, pero aprovechemos para ayudar a Superman, dijo Siniestro. En otro lugar. Goku parpadeó varias veces, mientras su mirada recorría el nuevo entorno con una mezcla de confusión y curiosidad. El cielo era claro y el aire tranquilo. Todo lo opuesto al campo de batalla en el que se encontraba hacía apenas unos segundos. ¿Dónde estoy?, murmuró, rascándose la cabeza con expresión perpleja. Lo siento, pero Batman me pidió que te rescatara, dijo una voz femenina detrás de él. Goku se giró, notando por primera vez la presencia de una mujer de cabello negro, vestida con un elegante atuendo oscuro y sombrero de copa.
Su energía era distinta a cualquier cosa que hubiera sentido en ese mundo. No era fuerza física, era magia. ¿Rescatarme? ¿A mí? Repitió Goku, aún más desconcertado, inclinando la cabeza ligeramente como si no hubiera escuchado bien. Sí. Pensé que estabas en problemas al verte rodeado por todos. No sabías cuántos te apuntaban con la intención de acabar contigo. Por cierto, soy Satana, añadió, haciendo una leve reverencia. El Saiyajin sonrió algo avergonzado, y dejó escapar un largo suspiro mientras su cabello se acortaba y volvía su color negro. Su musculatura bajó, su energía se estabilizó. Volvía a estar en su forma base. Realmente tenía todo bajo control, no debiste hacer eso, dijo con una sonrisa nerviosa, mientras se rascaba la nuca, como si la situación entera fuera una pequeña metida de pata. Satana lo miró con los ojos bien abiertos, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. ¿Pensabas pelear contra todos esos tú solo? ¿Estás loco? Preguntó, alzando una ceja mientras cruzaba los brazos. Goku simplemente asintió, como si lo que ella decía no tuviera nada de raro. La sinceridad con la que lo hizo solo dejó a Satana más confundida. Para él, no era una locura, era solo otra pelea. Sí, claro, dijo con una sonrisa despreocupada. Ya he peleado con varios tipos así. Incluso uno de ellos me hizo recordar a Broly, solo que sin el buen corazón. Satana parpadeó, sin saber si estaba frente a un guerrero increíble o a un insensato con complejo de héroe. Aunque había algo en la energía de Goku, esa calma, esa confianza, que le impedía discutirle más. Bueno, loco no, estás a salvo por ahora. Aunque no me sorprende que Batman quisiera sacarte de allí cuanto antes. A fin del capítulo.